Bueno, hola a todos. Yo soy el doctor Hugo Sarmiento de Buenos Aires, Argentina. Trabajo en el Hospital Churruca y en los centros médicos Climba y Artro. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco de las fracturas del cuello de metacarpiano. Las fracturas de metacarpiano comprenden aproximadamente el 40% de todas las fracturas de la mano, siendo las fracturas del cuello del metacarpiano las más frecuentes. Ocurren habitualmente en pacientes jóvenes y está asociado a un periodo de inactividad laboral. Suponiendo que el paciente no se opere, como mínimo le va a llevar entre 3 y 6 semanas retornar a su trabajo, por lo cual todo lo que sea optimizar el tiempo en el tratamiento de estas lesiones va a ayudar al paciente a retornar de manera precoz a su trabajo y va a repercutir favorablemente en su calidad de vida. En cuanto a la historia clínica, los aspectos en los cuales hay que prestar atención o hay que tener en cuenta son la edad del paciente, si es mano dominante o no, y la ocupación del mismo, ya que estos pueden determinar un poco la conducta a seguir. En el examen físico siempre hay que evaluar la presencia de acortamiento a nivel de rayo, que eso se va a evidenciar por una pérdida en el contorno normal del nudillo. También hay que prestar especial atención a la alineación rotacional de la mano, siempre teniendo en cuenta o tomando la misma con la mano flexionada. Y finalmente, otro tipo de aspecto a tener en cuenta en este tipo de lesiones es cuando estamos ante la presencia de alguna herida o de alguna laceración en la mano, ya que hasta que se demuestre lo contrario, hay que pensar de que en esos casos la herida esté en comunicación, sea con la fractura o con la articulación metacarpofalángica. En estos casos siempre hay que cubrir con antibiótico terapia, cubriendo los gérmenes frecuentes de la boca, ya que habitualmente estas lesiones se provocan durante peleas por un golpe de puño contra un diente, y en estos casos hay que evaluar seriamente la necesidad de realizar una toilette mecánico-quirúrgica. El diagnóstico imagenológico de este tipo de lesiones habitualmente no plantea dificultad, con simplemente radiografías de mano en proyección anteroposterior, perfil y oblicuo, habitualmente es suficiente para hacer un buen diagnóstico, salvo en casos en los cuales se evidencia un trazo con extensión hacia la articulación metacarpofalángica, que en esas situaciones puede ser de utilidad la proyección de Brewerton para evaluar con mayor detalle y de buena manera la articulación metacarpofalángica. En estos tipos de fracturas con extensión a la articulación, en la cual puede haber cierto grado de conminución o de algún tipo de escalón articular, también es de gran utilidad el uso de tomografía. Hay dos técnicas para medir la angulación de la fractura. Las dos técnicas se realizan en la proyección de perfil. Una de estas técnicas consiste en trazar dos líneas tangenciales que van paralelas a la cortical dorsal, tanto del fragmento proximal como del fragmento distal. La otra técnica consiste en trazar una línea que pasa por el eje longitudinal del metacarpiano a nivel del canal endomedular del fragmento proximal y otra línea que pasa por el centro de la cabeza. Es muy importante tener en cuenta que normalmente el metacarpiano tiene una angulación de 15 grados, por lo cual para determinar la angulación real de la fractura, a la medición de la angulación que hagamos nosotros, hay que restarle esos 15 grados anatómicos normales del metacarpiano. Dentro de las indicaciones quirúrgicas de este tipo de fracturas tenemos por un lado las fracturas expuestas, que son indicación para realizar una toilette mecánico-quirúrgica, realizando un buen lavado, irrigación, debridamiento y reducción de la fractura. Las fracturas que comprometen la cabeza
cuando tienen algún escalón articular mayor a 1 milímetro o este desplazamiento o algún fragmento pueda generar algún grado de bloqueo. Y la angulación volar o el desplazamiento, que va a depender en cierta medida la tolerancia de la angulación a qué metacarpiano está fracturado, siempre teniendo en cuenta que los dedos cubitales toleran mayor esa angulación gracias a la compensación de la articulación carpo-metacarpiana. En líneas generales, las angulaciones volares tolerables son para el dedo índice de 15 grados, de 25 para el dedo medio, 35 grados para el dedo anular y 45 grados para el dedo meñique. Sin embargo, hay una gran variabilidad en los grados estos tolerables según la bibliografía publicada. ¿Qué nos puede generar angulaciones volares más grandes o mayores? Cuando consolida una deformidad dorsal, una prominencia volar de la cabeza del metacarpiano que muchas veces puede dificultar la aprehensión o el agarre de objetos, una disminución de la fuerza o un retraso en el mecanismo extensor, y también otra cosa que pueden provocar las angulaciones grandes es la presencia de una pseudogarra. Dentro de las maniobras de reducción que podemos realizar en este tipo de fracturas, tenemos la conocida por todos maniobra de Haas, que consiste básicamente en realizar una flexión de la articulación metacarpofalángica seguido por una carga axial hacia el dorso a través de la articulación interfalángica proximal. La manera de hacer esta maniobra, acá la podemos ver bajo radioscopía, como realizando la flexión y la carga axial hacia el dorso, logramos reducir la fractura. Muchas veces, o lo que nos puede pasar en algunas situaciones, es que realizando la maniobra de Haas no logramos reducir la fractura. Muchas veces lo que pasa es que la fractura está impactada y no logramos con la maniobra de Haas descabalgar la fractura. En estas situaciones podemos utilizar dos técnicas más para lograr la reducción y que son de gran utilidad en el intraquirúrgico. Una de las técnicas que podemos usar para reducir en estas situaciones la cabeza del metacarpiano que se encuentra impactada es utilizar o usar un clavo de Kirchner de manera intrafocal. ¿Cómo se hace esto? Inicialmente ingresando el clavo de Kirchner de manera paralela intrafocal al trazo de fractura y una vez que llegamos a la segunda cortical, angular el clavo aproximadamente 45 grados para poder levantar la cabeza del metacarpiano que se encuentra caída. Y la otra maniobra que también se puede utilizar, que es de utilidad principalmente cuando uno elige como técnica quirúrgica la colocación de un tornillo endomedular, es la maniobra de kickstand. ¿En qué consiste? Primero hay que identificar el punto de entrada de la clavija, que es 3 o 4 milímetros volares a lo que sería el punto de inicio o de entrada ideal del tornillo endomedular. Una vez que uno progresa la clavija apuntando hacia la cortical anterior del fragmento proximal, lo que uno hace es utilizar esa clavija a modo de joystick para lograr la reducción de la fractura y posteriormente progresar la clavija para anclarla en la metáfisis proximal, en la cortical volar de la metáfisis proximal del fragmento proximal, ¿sí? Esta clavija lo que va a hacer es mantenernos la reducción para posteriormente sí colocar la clavija guía, que eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos la técnica quirúrgica, pero eso nos va a permitir colocar la clavija guía que posteriormente nos permitirá colocar el tornillo endomedular. Respecto un poco a las técnicas quirúrgicas que uno puede utilizar en este tipo de fracturas, va a depender en gran medida del acceso que uno tenga a material de osteosíntesis y por lo tanto de dónde uno realiza su práctica médica.
ya que hay diferentes tipos de configuraciones y de técnicas quirúrgicas utilizando clavos de Kintner, sean de manera intramedular, sean configuraciones en X o configuraciones en cruz. Si uno tiene la posibilidad de acceder a material de osteosíntesis, también se puede realizar la colocación de placas de mini y micro fragmentos para realizar la osteosíntesis y la rehabilitación temprana o precoz. Y yo ahora lo que voy a hacer es hablar de las dos técnicas quirúrgicas que son de preferencia para mí, sea que pueda colocar un tornillo endomedular o en caso de no tener la posibilidad de colocar un tornillo medular, la técnica que más me gusta utilizando clavos de Kintner. La primer técnica que me gustaría mostrarles es la fijación transversa percutánea. La fijación transversa percutánea consiste básicamente en la colocación de 3 clavos de Kintner de 1,5 milímetros de diámetro. 2 de los mismos se colocan distal al trazo de fractura y uno proximal. Estos 3 clavos lo que hacen es, por un lado, mantener la longitud del metacarpiano y por otro lado, controlar la alineación rotacional. Estos clavos se dejan 4 semanas y a la cuarta semana se retiran para dar inicio al proceso de rehabilitación. Esta técnica quirúrgica en el hospital en el que yo trabajo la realizamos hace muchísimos años y tenemos realmente resultados muy satisfactorios con esta técnica. Bueno, y finalmente la otra técnica que sin lugar a dudas es la técnica preferida y que hago habitualmente en este tipo de fracturas, que es la colocación de un tornillo endomedular. Acá lo que utilizamos mucho como guía para colocar el clavo guía del tornillo es colocar una guía endovenosa, que hacemos este proceso, la desarmamos y eso lo que nos permite es utilizarlo como guía para evitar que la clavija se doble en la colocación en su sitio de entrada, ¿sí? Una vez que nosotros logramos reducir la fractura, ayudándonos con esta guía, lo que hacemos es identificar el punto de entrada. Hay que tener en cuenta que el punto de entrada se ubica en la unión de los 2 tercios volares y el tercio dorsal de la cabeza del metacarpiano. Este punto de entrada se encuentra alineado con el canal endomedular. Una vez que colocamos el clavo guía y controlamos bajo radioscopía que la posición sea satisfactoria en todas las proyecciones, lo que hacemos es colocar, realizar primero el pasaje de la mecha y la colocación del tornillo. Un punto importante a la hora de la colocación del clavo guía es que está bueno llegar hasta la base del metacarpiano y anclarlo en la cortical proximal para evitar que cuando uno hace el retiro de la mecha, la clavija guía se venga con la mecha. Hay que tener en cuenta que el diámetro del tornillo que vamos a colocar va a depender en gran medida del metacarpiano fracturado, teniendo en cuenta que el quinto metacarpiano, al tener un diámetro de canal endomedular mayor, puede tolerar tornillos de 4 milímetros, mientras que para los otros metacarpianos a veces colocamos tornillos de 3 o de 3,5 milímetros. Una vez colocada la clavija guía, como vemos en estas radiografías y que confirmamos que el punto de entrada y la colocación es satisfactoria, lo que hacemos es colocar el tornillo, logrando una buena alineación y una buena coaptación del trazo de fractura. Acá lo que estamos viendo es el resultado tanto radiográfico como funcional de una paciente ya al momento del alta, pero la verdad que es una técnica quirúrgica que nos permite iniciar una rehabilitación inmediata inclusive, y que realmente nos da resultados satisfactorios.
Bueno, y a modo de conclusión, ya para terminar esta presentación, tener en cuenta que, bueno, las fracturas de metacarpiano son lesiones frecuentes a las que estamos en el día a día expuestos. Es muy importante un cuidadoso examen físico, principalmente y sobre todo en aquellos casos en los cuales tenemos algún grado de laceración o de herida a nivel de la articulación metacarpofalángica para evitar que no nos pase desapercibida alguna fractura expuesta o alguna herida abierta. No hay consenso sobre cuál es la técnica más eficaz para el tratamiento de este tipo de fractura. Todas las técnicas tienen descriptos buenos resultados. A mí particularmente la técnica que más me gusta para estas fracturas es la colocación del tornillo endomedular y básicamente se va. Bueno, acá tenemos un poco la bibliografía recomendada y bueno, agradecer la invitación y muchas gracias a todos.